este su programa Es Hora de Levantarte, que como cada sábado, una vez más lo repetimos, se transmite de 8 a 10 de la mañana por esta su emisora Arca de Salvación Radio, la 95.3, la emisora cristiana de Puerto Plata. Así que ha llegado el momento, amados, de escuchar palabra de Dios, y pueden ir a sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 13 en adelante. Segunda de Reyes 22:13, ahí vamos a estar leyendo en este momento para traer palabra del Señor. Alabado sea mi Rey, aleluya, que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabanza. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras, alabado Dios, de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcias y Ahicam, Atbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Titba, hijo de Arhas, guarda de las vestiduras, de la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Bendecido Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, mi Rey, te damos gracias, Señor. Gracias por esta hermosa palabra que hemos leído en este momento, amado mío. Gracias porque ellas son vida para cada uno de nosotros y la ponemos por obra, Padre. Ayúdenos a vivirla, Señor. Ayúdenos a andar por ella, Padre. Ministre cada oyente en esta mañana. Que estas palabras, Señor, sean de bendición y de edificación para toda esa audiencia que está escuchando en este momento. Que usted salve las almas, Padre, que el que está torcido pueda enderezarse, que el que está caído pueda levantarse, que el que está debilitado pueda ser fortalecido en esta mañana, Dios, a través de esta su palabra, Señor. Sierva inútil soy delante de su presencia, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendecido Dios. Así que vamos a estar hablando un momento, amado, bajo el tema: amar y temer a Dios es vida. Amar y temer a Dios es vida. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros tenemos temor de Dios, entonces tenemos vida. Alabanza, porque Dios nos da vida cuando le tememos a Él y cuando le amamos. No solamente un temor por lo que pueda suceder, por lo que pueda pasar, sino porque cuando amamos tenemos temor de ofender al ser que amamos. Cuando amamos no queremos ofender, no queremos sentir mal a quien amamos, porque entonces si le hacemos mal, nosotros nos duele porque le amamos. Así es que si amamos a Dios, si tememos a Dios, entonces tendremos vida, alabanza. Y como hemos leído en esta mañana, amado, acerca de el rey Josías, el cual es de quien se trata esta historia de Segunda de Reyes 22:13 en adelante, habla del rey Josías. Josías, mis amados, fue un rey que cuando lo nombraron como rey tenía apenas 8 años de edad. Alabanza. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1, nos dice que Josías tenía 8 años de edad cuando lo nombraron rey. Pero cuando ya era de edad de 18 años, versículo 3,
del mismo capítulo 22, cuando ya él tenía 18 años, entonces Josías empieza a interesarse por las cosas de Dios. Porque Josías, amados, no fue un rey corrupto como muchos de los que fueron antes de él. Josías, amado, era un cumplimiento de la profecía que Dios había dado al rey Jeroboam. El rey, amado, que gobernó en Israel después que Salomón murió. Alabado sea Dios, y corrompió al pueblo y enseñó al pueblo a hacer lo malo, enseñó al pueblo a pecar. Dice que aquel profeta que no le da nombre a la Biblia, Dios lo envía a darle una palabra a Jeroboam y le dijo que Dios iba a levantar un rey de nombre Josías, el cual iba a quemar hueso humano en ese altar que él había hecho para Baal. O sea que Josías fue el cumplimiento de estas profecías. Y así se cumplieron. Pero podemos ver que este rey con apenas 8 años de edad, alabanza, la edad no tiene, amado, límite, no es un límite, no es un obstáculo para nosotros poder hacer las cosas de Dios, para nosotros amar a Dios, para nosotros interesarnos por Dios. Es lamentable que hoy en día vemos jóvenes que se creen muy jóvenes y ellos no pueden dirigir un ministerio, ellos no pueden consagrarse para Dios, ellos no pueden amar a Dios porque son jóvenes, porque tienen que gozar la vida. Y cuánta mentira, cuánto engaño el enemigo le pone en la mente de cada uno de ellos. Pero podemos ver que Josías, con apenas 8 años, tomó las riendas de esta nación. Amado, tomó el reino para dirigir al pueblo. Alabanza. Y cuando ya tenía 18 años, alabado sea Dios, entonces Josías empieza a preocuparse por la casa de Dios, empieza a preocuparse por las cosas de Dios. Y en los versículos anteriores a este versículo 13, en los versículos anteriores, Josías, dice la palabra del Señor, se interesa por la casa de Dios y da orden al sacerdote Hilcías de que fueran y el dinero que el pueblo había ofrendado para Dios, que ese dinero fuera recolectado y fuera entregado a las personas que estaban capacitadas para restaurar la casa de Dios, para los carpinteros, para que taparan las grietas, alabanza, para los maestros, para los albañiles, para los que hacían los trabajos en piedra, en madera, alabado sea Dios, para que edificaran la casa de Jehová. Él se interesó con apenas 18 años, él se interesó por la casa de Dios. ¿Por qué? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué tú pones límites? ¿Por qué crees que no puedes? ¿Por qué te consideras joven? No es con tu fuerza, es con la del Señor, no es con tu sabiduría, es con la sabiduría de Dios si nos depositamos en las manos del Señor. Así que Josías, con 18 años, da orden para que la casa de Jehová sea restaurada. Alabanza. Y dice, amado, que así se hizo. Pero cuando están en este trabajo, dice que el sacerdote Hilcías encontró los escritos, encontró el libro de la ley en la casa de Jehová y la entregó al escriba Safán. Y dice que Safán leyó lo que decía allí, lo que estaba escrito. Y cuando él escuchó esto, fue delante del rey y le leyó al rey lo que decía este libro. Alabanza. Y cuando el rey escuchó estas palabras tan fuertes, amado, cómo Dios hablaba de destruir a Israel por el pecado de Jeroboam y por el pecado de los reyes que siguieron a Jeroboam, alabado sea Dios. Por eso el tema, amar y temer a Dios, es vida. Porque cuando nosotros tenemos amor por Dios, cuando tenemos temor de Dios, entonces Dios nos da vida. Nuestros días son alargados sobre la tierra, pero también tenemos garantía para cuando nos toque partir de esta tierra. Este rey Josías le dolió escuchar la ley de Jehová. Le dolió en su corazón saber lo que Dios había dicho y que estos escritos fueron engavetados y no le dieron importancia, no le dieron valor, no tuvieron temor, no temieron a las palabras de Jehová, alabanza. Pueblo que me escucha, es hora de levantarte, es hora que te devuelva de tus malos caminos, es hora de que reconozca que Jehová es Dios y que no dará por inocente al culpable. ¡Aleluya! Bendecido Dios. Así que cuando Josías escucha las palabras que el escriba Safán le dice,
que estaban en el libro de la ley de Jehová, que estaba oculto en el templo de Jehová, porque lo habían engavetado, amado, porque el pueblo estaba corrompido y solamente se deleitaba en Baal, en Acera y en todos los ídolos que habían creado los mismos reyes en las casas de Jehová, en la entrada de la casa de Jehová, en la entrada de la ciudad. Jerusalén había sido minado de idolatría. Por lo tanto, no tenían ningún interés, ninguna pasión por Dios. No le daban importancia. Y hay muchas personas que andan por ahí haciendo y deshaciendo, y como Dios no le ha salido al encuentro, creen que todo está bien. Pero déjame decirte que sin importar cuánto tiempo transcurra, Dios te saldrá al encuentro. Y vas a dar cuenta por tus malos caminos. Y vas a dar cuenta por tu pecado. Dios te saldrá al encuentro. Y ay de ti si no te has arrepentido cuando esto suceda. Porque Dios no dará por inocente al culpable. Y cuando David pecó y el profeta Natán lo confrontó, dice que el profeta le dijo que Dios lo había escuchado y su pecado le iban a seguir y que no se iba a apartar la espada de Jehová de su casa. ¿Y sabe por qué? Porque lo que sembramos cosechamos. Cuando Pedro, el Señor Jesús fueron a tomarlo preso, ya cuando se llegaba la hora de su muerte, dice que Pedro sacó su espada y le llevó una oreja al siervo del sacerdote. Y el Señor le dijo, mira Pedro, envaina tu espada, porque el que a espada mata, a espada debe ser muerto. ¿Qué te quiere decir estas palabras? Que lo que tú siembras, eso tú vas a cosechar. Que lo que tú haces, aunque tú no veas hoy el resultado, te va a salir al encuentro. Así que Josías sintió dolor en su corazón cuando escuchó estas palabras. Y tomó inmediatamente este sacerdote y un grupo de hombres para enviarlo a buscar palabra de Jehová. Y él le dice, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que está escrito. A él, amado, le interesó saber qué decía Dios. ¿Y cuántas gentes andan por ahí preguntando lo que dice el hombre? Pero no se interesa por lo que dice Dios. ¿Sabe qué? Lo que se va a cumplir es lo que Dios ha dicho, no lo que dice el hombre. Por lo tanto, para tú andar de casa en casa, averiguando, preguntando, investigando, ¿qué harías tú si estuviera en mi lugar? ¿Qué te parece? ¿Qué tú crees? Antes de hacer esto, entra al secreto de Jehová. Porque Jehová es quien te va a responder. Jehová es quien te va a decir y lo que Jehová diga se va a cumplir. Pero el hombre te puede distorsionar de la visión y del propósito de Dios. Así que dice, estos hombres, aleluya, entonces fueron el sacerdote Hilcias y todos estos hombres que dice el versículo 14, fueron, amados, a preguntar, a consultar la profetisa, a consultar la mujer que tenía palabra de Dios para el rey, de nombre Hulda. Hay muchos por ahí, amados, que menosprecian el ministerio en las mujeres. Hay muchos por ahí que tienen en poco, amado, tanto así que dicen que nosotras no podemos predicar. Alabado sea el nombre del Señor, pero podemos ver, amado, que la palabra de Dios tiene muchos casos de mujeres que fueron usadas por Dios. Hulda fue una mujer que le dio palabra de Dios a estos sacerdotes para que se le entregaran al rey. Ella le estaba enseñando la palabra, la respuesta de Dios a estos hombres. Pero hay muchos hombres que dicen que las mujeres no podemos enseñar. Que como la Biblia, Pablo le dijo a los corintios que la mujer que aprendiera en silencio, entonces se basan en esa cita bíblica para querer tenernos sentada, para querer impedir que nosotras dejemos fluir lo que Dios ha puesto en cada una de nosotras. Yo no sé tú, mujer que me escucha, si va a permitir que algún hombre te limite. Pero déjame decirte que cuando Dios me llamó a mí, alabanza, Dios trató conmigo personalmente, no hombre. No fue hombre, aleluya, que me convenció a mí del llamado de Dios. ¿Y sabe por qué? Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo estaba separada de mi esposo. Mi esposo se había ido de la casa y me había dejado, amado, embarazada. Ninguno conocíamos al Señor, él era músico en el mundo.
Y las vanidades del mundo, aleluya, lo tenían atrapado. El enemigo lo tenía convencido de que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Y él me abandonó embarazada y se fue a vivir de sus deleites, alabanza. Y yo era vecina de lo que hoy son nuestros pastores. Y cuando él se va, la pastora y un grupo de hermanas llegan a mi casa y me dicen que si yo acepto que ellas hagan una oración por mí. Y yo acepté, yo era católica impedernida. A mí nadie me hablara de evangelio, a mí nadie me hablara en contra de María. Alabado sea Dios. Pero como ellas lo que me ofrecían era una oración y los católicos tienen la tendencia a decir que todo el que le habla de la palabra de Dios es de Dios, entonces lo reciben. Yo lo recibí. Pero déjame decirte que la Biblia dice que no todo el que habla de la palabra del Señor viene de parte de Dios. Alabanza, porque sabe que cuando el enemigo tentó a Jesús en el monte, cuando él estaba en aquellos 40 días, ¿sabe con qué lo tentó? Con el Salmo 91. Él usó la palabra de Dios para tentar a Jesús. No todo el que te dice la palabra de Dios viene de parte de Dios. Dice el Señor que el que recibe en casa a alguien que viene con otro evangelio, alabado sea Dios, le esperan consecuencias. No recibe en casa aquel que no trae la verdadera palabra. Pero yo, aunque no tenía el conocimiento, como se me estaba hablando de Dios, pues yo no le cerraba la puerta, era bienvenido para mí. Y le di entrada a mi casa. Y ellas entraron a orar por mí. Y cuando me hicieron el llamado de que si yo quería a Cristo, yo traté de rechazarlo porque yo no quería ser cristiana, porque yo era católica. Y no compartía con los evangélicos que no veneraran a María. Estaba ciega. Desconocía esto. Si nosotros tenemos acceso directo al Hijo, ¿por qué tenemos que ir a la Madre? Si el velo se rasgó y podemos entrar a su presencia, ¿por qué necesitamos subir por otra parte? María debemos de respetarla y vivir como ella vivió porque fue una mujer santa, pero no adorarla ni depender de ella porque ella nada puede hacer por ti ni por mí. Tanto así que cuando ella visitó a Elizabeth allí con el embarazo de Jesús, ella tuvo que decir, mi alma se regocija en el Señor, mi Salvador. Libro de Lucas. María necesitó salvación. Entonces ella no puede salvarte. El único que dio su vida en la cruz para darte vida a ti y a mí se llama Cristo Jesús. Y tenemos el acceso y la libertad de entrar a su presencia. Así, amados, que cuando aquellas mujeres me hacen el llamado que si yo quiero recibir a Cristo, como yo era católica, yo no quería ser evangélica, yo lo dudé. Pero allí había una hermana mía de sangre, la cual me dijo, Nita, el hecho de que tú te arrepientas no quiere decir que tú vas a ser cristiana. Es solamente que tú no vas a tener más pecado. Me dice mi hermana, menor que yo, de edad ella. Y por lo visto, con menos conocimiento, alabado sea Dios. Y yo le dije, bueno, pues si es así, yo no quiero tener pecado, pues yo me arrepiento para no tener pecado. No me arrepentí para ser evangélica. Me arrepentí para no tener pecados. Alabanza. Así que confieso a Cristo con mi pastora. Alabado sea Dios. Ellas me felicitaron y se fueron. Me dijeron, a tal hora es el culto, la venimos a buscar. Así que cuando ellas se fueron, mi casa tenía 2 puertas. Yo salí. Abrí las puertas, salí, puse el candado en la del frente y entré por la otra y me encerré en mi casa. Para que creyeran que yo no estaba en casa, para que no me invitaran a la iglesia. Porque yo no quería ser evangélica. Y siempre que venían los hermanos a visitar al pastor, el pastor le decía, mire, ella es nuestra hermana porque ella recibió a Cristo. Y ellos me decían, Dios te lo bendiga. Y para mí eso era una vergüenza porque yo no quería ser evangélica. Y siempre que yo escuchaba que los pastores se estaban bañando para ir al culto, yo escuchaba el agua cuando estaban en el baño, yo corría rápidamente y ponía el candado en mi puerta y entraba por la otra y me encerraba de tal manera que ellos no me encontraran para que no me invitaran a la iglesia. Yo no quería ser evangélica. Y en medio de esa batalla, pues un día tengo un sueño muy terrible, alabado sea Dios, donde había un hombre malo que me perseguía para quitarme la vida.
Y yo corría por los aires y yo iba de pueblo en pueblo, yo iba de nación en nación, corriendo por los aires, y donde quiera que yo llegaba, pues ese hombre malo tenía un ejército esperándome para quitarme la vida. Fue una experiencia terrible, amado, temerosa en gran manera, alabado sea Dios. Aleluya, tú vives, Señor. Amado, yo anduve todo el mundo. Y donde quiera que yo llegaba, aquel hombre tenía un ejército esperándome para quitarme la vida. Yo ya no tenía fuerza para correr. Yo ya no tenía escapatoria. Ya yo no encontraba dónde ir. Y en ese sueño recuerdo que llegué a mi casa ahí donde vivía. Y mi padre me dice, ¿y qué vas a hacer ahora? Y yo le dije, papi, ya no hay lugar donde yo escapar. Ya no tengo a dónde huir. Todo le han dado y donde quiera que llego, este hombre tiene personas esperándome para que me maten. Ya no tengo a dónde escapar. Y mi padre me dice, pues mira lo que vamos a hacer. Ahí donde vivían los pastores, ya ellos no viven ahí, ellos se mudaron. Múdate ahí porque esa gente tienen algo que el hombre malo no puede hacerte daño. Y yo desperté del sueño. Y cuando yo desperté, yo meditaba, yo no tenía fuerza, yo estaba débil, porque fue una experiencia tan real la que yo tuve. Y meditaba en ese sueño y yo dije, voy a ir a esa iglesia. Voy a ir a ver qué hay en esa iglesia que el hombre malo no puede hacerme daño. Inmediatamente yo entendí que no era que me mudara a la casa de ellos, porque ellos en realidad vivían ahí todavía. Yo lo interpreté que tenía que ir a la iglesia que ellos se congregaban a ver qué había en esa iglesia que el hombre malo no podía hacerme daño. Ni siquiera pude entender que era Satanás ni que era el enemigo. No, el hombre malo. Como yo lo decía en el sueño, así yo lo seguí identificando. Así que esa noche me preparé y me fui al culto. Ya no puse más el candado, ya no me oculté más de ello. Alabanza, sino que voluntariamente, sin que ellos me lo pidieran, yo fui a esa iglesia con el propósito de ver qué había en esa congregación. Y cuando yo llegué, amado, ya el culto estaba encendido. Fue un culto glorioso, nunca se me va a olvidar. Un 18 de abril, o sea que estoy a punto de cumplir 18 años que tomé esa decisión. Hoy estamos a 14, el día 18 del mismo mes. Estaré cumpliendo, amado, 18 años de haber ido a esa congregación y hasta el sol de hoy no me ha pesado, no me he arrepentido de esa decisión. Es cierto que han venido tempestades, que han venido vientos, que han venido, amado, huracanes, que yo he pensado muchas veces que no podré levantarme, pero ¿sabes qué? Todavía estoy de pies, todavía estoy aquí, alabanza. Así que cuando yo fui a esa congregación, amado, había una unción tan poderosa, había una gloria tan tremenda, que aún los bancos, era una iglesia muy pequeña, usaban unos bancos, amado, para ese entonces, y aún los bancos tuvieron que sacarlo al patio, porque la gloria de Dios se había derramado, y no había espacio para la gente danzaba, la gente caía, se paraba, fue algo extraordinario. Y yo, aunque no entendía nada, aleluya. Yo estaba en un rinconcito observando, pero me gustaba. Porque lo que yo podía sentir, nunca lo había sentido. Y como que yo me sentía feliz, yo me sentía gozosa de estar allí. La pastora luego me cuenta que ella dijo, ay Señor, ¿y qué dirá nuestra hermana que nunca había venido a esta iglesia? Y hoy que por primera vez viene, y mire cómo está la iglesia hoy, ¿qué pensará? Y yo me acuerdo que ella se acercó a mí, me dio un abrazo, me tocó mi embarazo y me dijo, ¿se siente bien? Y yo le dije que sí, que todo estaba bien. Y ella como que quiso como compadecerse conmigo, porque ella dirá que ella no sabía lo que yo pensaba, que si será que ellos eran locos o qué. Pero no, yo nunca pensé que ellos fueran locos, aunque no sabía lo que era aquello. Pues nada, yo solamente estaba feliz porque lo que sentí en ese momento nunca antes lo había sentido. Y desde ese día, amado, nunca me he apartado del camino del Señor. A Dios toda la gloria. Es cierto que he llorado, es cierto que he sufrido, pero también es cierto que he gozado en la presencia del Señor.
Así que a mí ningún hombre, ninguna persona me va a intimidar y a querer que yo sienta lo que yo sé que Dios ha puesto en mis manos. Porque fue que en esa situación, en esa condición en la que yo estaba, no fue hombre que entró a mi casa, no fue hombre que me habló, no fue hombre amado que me instruyó, el mismo Dios me instruyó, alabanza. Al poco tiempo de estar en la iglesia, amado, me pusieron como maestra de escuela bíblica y por muchos años estuve siendo maestra en aquella congregación. Y Dios en su amor, en su misericordia, me permitió, amado, conocer su palabra y poder enseñársela a otro. No fue hombre, fue Dios. Por lo tanto, a mí, hombre, no me va a impedir hacer la obra de Dios. Yo sé cómo Dios trata conmigo, yo sé cómo Dios me habla, yo sé cómo Dios me dirige. Y mientras Él me esté mandando, yo estaré yendo. No importa cuánto digan que no se puede. No importa cuánto digan que yo no debo porque soy mujer. Soy mujer, pero tengo a Cristo en mi corazón. Así que este rey tuvo que mandar a sus siervos. ¿Por qué entonces no le preguntó a ellos? Ellos eran los sacerdotes, ellos eran los que ministraban a Jehová. ¿Por qué Josías no le preguntó a ellos qué me dice Dios para mí y para el pueblo? Sino que mandó donde la profeta Hulda. Y la profeta de Dios, mujer casada, mujer con compromiso, alabanza. Dice aquí que ella era la esposa de Salum. O sea, ella tenía un hogar, ella tenía una familia, ella tenía cosas en qué ocuparse. Pero también tenía el tiempo para ministrar lo que Dios había puesto en su mano. Hay mujeres que piensan que porque tienen hijos no pueden ministrar a Dios. Que porque tienen ocupaciones no pueden tener tiempo para la obra del Señor. Yo entiendo que tu familia es importante y tiene un espacio, pero Dios también lo tiene. ¿Sabes qué? Yo con mis hijos pequeños, con mis hijos enfermos, yo nunca he dejado de hacer la obra de Dios. Enferma yo también, con dificultades grandes de salud sobre mi cuerpo. Eso no ha sido impedimento para yo hacer la obra de Dios. Siempre he dicho que si he de morir de una enfermedad, voy a morir en el altar. Pero no me le voy a acostar al enemigo para que me encuentre fácil, no. Siempre, amado, trato de ir adelante aunque no tenga la fuerza. Mujer, no permita que nadie te limite. Si Dios te ha dicho, obedece su palabra. Pero claro, da testimonio. Vive conforme a la palabra. Que tú seas esposa no te impide hacer la obra de Dios. Que tú seas madre no te impide hacer la obra de Dios. Ordena tu hogar, atiende a tu esposo y vete a la obra. Ahora no te vayas a hacer la obra y deje tu hogar hecho un desastre. Porque entonces habría deficiencia. Y tiene que tener un balance. Esta mujer era esposa. Y aunque no dice que era madre, me imagino que también lo era. Pero ella ministraba a Jehová. Ella daba la palabra, ella tenía una intimidad con Dios, ella tenía una relación con Dios. Y cuando Dios le hablaba a ella, entonces ella podía hablarle al pueblo. Y en esta ocasión le habló al profeta, le habló al rey Josías. Alabanza. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Ella le dio la palabra de Dios. Aquí no nos registra que ellos le llevaron el libro a ella para que ella leyera el libro y luego profetizara. No. El rey mandó a consultarla y el Espíritu le dijo a ella lo que debía de decir al rey. El Espíritu le ministró a ella las palabras que ella debía de decir a estos hombres. Le dio el mensaje que ella debía de enviar. Que sea el Espíritu quien te dirija. Porque si el Espíritu Santo te dirige, lo que tú digas se va a cumplir. Que no sea hombre que te manipule. Que pueda hallarse en ti la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Amar y temer a Dios es vida. Amar y temer a Dios es vida. Ella le dijo, estas palabras se van a cumplir. Todo lo que está escrito tendrá su fiel cumplimiento. Nada de lo que está ahí se va a abolir. La palabra que Dios has dicho se han de cumplir, alabanza. Pero ¿sabe qué dice el versículo 18? Mas al rey de Judá
que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Palabra de Jehová, pueblo. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey, y ellos dieron al rey la respuesta. Alabado sea Dios. Y ellos dieron al rey la respuesta. Alabado sea Dios. Amar y temer a Dios es vida. Por cuanto Josías, amado, le dolió escuchar estas palabras, por cuanto Josías se preocupó por saber lo que Dios decía, Dios tuvo misericordia de Josías y le dijo que todo eso se iba a cumplir, que todas esas maldiciones iban a venir sobre el pueblo, porque el pueblo estaba maldito. Hoy, amado, podemos ver cuánto mal es sobre las naciones, cuánta destrucción, cuánta guerra, cuánta muerte, cuánto juicio. De tal manera que muchas veces el corazón nos duele. Es como si se nos erizara la piel de escuchar tanta tragedia. Pero sabes que las naciones son responsables. Porque las naciones se han vendido al pecado. Porque las naciones han engavetado las leyes de Jehová. Todo el mundo sabe lo que Dios demanda, pero nadie quiere cumplirlo. Nadie quiere vivir por estas palabras. Las naciones han sacado la palabra de Dios de las escuelas. Las naciones han prohibido las leyes de Dios, pero han abierto las puertas al pecado, a la idolatría, a la hechicería, a la homosexualidad, a todas estas cosas que Dios aborrece, le han dado entrada. Pero a Dios lo han echado fuera. Entonces, cuando viene la destrucción, cuando viene el juicio, dicen estos ignorantes, porque no hay otra forma como llamarlo. ¿Y dónde estaba Dios cuando sucedió tal cosa? ¿Sabe dónde? En el mismo lugar que tú lo pusiste cuando le diste entrada al pecado. Estas naciones que se han levantado en contra de Israel. Estas naciones que han legalizado los abortos. Estas naciones que han dado libertad a la homosexualidad, el lesbianismo. Y ha venido en consecuencia la ira de Dios. No te cuestiones que dónde estaba Dios cuando vino el tsunami. No te cuestiones que dónde estaba Dios cuando vino el terremoto. No te cuestiones que dónde estaba Dios cuando vino el huracán, el volcán, alabado sea Dios. Cuando vino, amado, todas estas cosas, aleluya. Estos tornados que devastan un lugar en fracción de segundo. No pregunte que dónde estaba Dios. Porque sabes que la humanidad que ha echado a Dios fuera. Es la humanidad que le ha dicho a Dios, no te necesito. Es la humanidad que ha dicho, como dijo el pueblo de Israel, vamos a hacer altar a Baal, vamos a hacer imágenes de acera, vamos a adorar al sol, vamos a adorar la luna, vamos a darle rienda suelta a los pecados de nuestro corazón. Vamos a adorar a Astarot, aleluya. Todo esto, amado, está en la Biblia. Son dioses paganos. Dice la Biblia, amado, en el capítulo 23, versículo 4 en adelante, del libro que estamos leyendo, Segunda de Reyes. Cuando Josías empieza, amado, a hacer las reformas, empieza a derribar todos estos altares, empieza a quemar todas estas estatuas, amado. Ahí se registran todos estos ídolos que hoy las naciones tienen. Que hoy las naciones, amado, utilizan como dioses, que han vendido las naciones a ídolos. Cada nación tiene un ídolo, amado, que le ha dedicado la nación. Cuando el único dueño de las naciones se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Cada nación ha hecho un Dios. Y por tal razón la ira de Dios está sobre las naciones. Y no va a mejorar. Y no va a mejorar porque Dios está irado y ha declarado maldición sobre las naciones.
hemos leído, dijo que eran malditos, porque lo dejaron a él y se vendieron a los ídolos. Por ejemplo, esta nación, los que no sirven a Jehová, se la han entregado y han dicho que la patrona es la Virgen de la Desgracia, porque eso es lo que es, la desgracia de la nación. Pero ¿sabe que usted y yo, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, sabemos que ninguna patrona está sobre nosotros, sino que un rey tenemos, que un Dios tenemos, que un guiador tenemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sobre mí no manda ninguna patrona. Sobre mí manda el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti que me escucha en esta mañana, entiende. Recapacita que amar a Dios, temer a Dios es vida. Josías recibió palabra de aliento. Dios no le dijo que el mal sería quitado, le dijo se va a cumplir. Pero tus ojos no lo verán. ¿Y por qué los ojos de Josías no lo iban a ver? Porque Josías tuvo temor de Dios, porque Josías sintió dolor. Se enardeció su corazón cuando escuchó aquellas leyes, rascó su vestidura y mandó a consultar a Jehová qué decía Jehová para él y para el pueblo. Y cuando Jehová vio el arrepentimiento en el corazón de Josías, entonces tuvo compasión de él, tuvo misericordia de él y le dijo, tus ojos no lo verán, tú irás en paz y descansarás. ¿Y sabes qué? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Ay, Señor, gracias. Alabado sea Dios. ¿Sabe qué? Dios estuvo con Josías. Josías derribó los altares. Josías mató a los sacerdotes idólatras. Josías tomó los huesos humanos y los quemó en los lugares altos que estos reyes paganos habían creado. Y Dios estuvo con ellos. No hay tiempo para más. ¿Sabe qué? Pudiera decir mucho más porque hay tanto que hablar. Pero el tiempo ustedes saben que es limitado. Amar y temer a Dios es vida. Es hora de levantarte. Dios te bendiga y te guarde. Y que estas palabras no queden en el vacío.